gloria siempre para el Señor. Ahí donde están sentaditos, acompáñenme a esta breve oración. Padre, te damos gracias porque el tiempo tuyo también es nuestro tiempo. En nuestra vida, tú eres el tiempo nuestro. Y por eso nos congregamos para alabarte y tomar este tiempo sagrado y alabarte a ti. Gracias, Señor, porque eres bueno y nos has permitido congregarnos y algunos hermanos congregarse a través de Stream Live. Gracias por esta oportunidad que nos das. Háblanos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Sean todos hermanos presentes, bienvenidos a la iglesia en este hermoso día, la iglesia de San Pablo, hermanos en línea, donde quiera que ustedes nos acompañe en esta hermosa mañana. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Amén. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios de estar aquí hoy? Me da mucho gusto verles. Sé que pronto todo esto pasará, esta pesadilla de la pandemia, y un día la iglesia completa y aún más regresaremos a adorar al Señor. ¿Qué les parece si toma su Biblia en sus manos, como lo hacemos todos los domingos, y todos decimos al unísono: esta es la palabra de Dios. Yo creo en ella, hay poder en ella, viviremos por ella. Amén. Me encanta la palabra del Señor. Dios es bueno y su misericordia, dice la Biblia, es para siempre. Hoy quiero comenzar una serie de 4 sermones. Ya ustedes se dieron cuenta de en los próximos 3 domingos que vienen, pronto viene Cuaresma. Quiero predicar la vida de este hombre que ya lo acaban de ver, Jonás. Si usted es nuevo en la fe cristiana o apenas comienza a conocer su Biblia, quiero decirle que el libro de Jonás se encuentra entre los libros de Abdías en el Antiguo Testamento y el libro de Miqueas. ¿Cuántos de ustedes básicamente han leído o conocen la historia de Jonás? ¿Recuerdan? Jonás zarpó en un barco. Hubo un naufragio. Cayó al mar, lo tiraron al mar, una ballena pasó. Abrió la bocota la ballena, se lo tragó, y entonces después creo que pasó una noche y está muy oscuro. Dijo Jonás: voy a hacer una fogata. Y entonces vio una mesa por ahí en la panza de la ballena y dijo: necesito fuego. Encontró fuego por ahí, hizo una fogata en la panza de la ballena se empezó a quemar por dentro y entonces lo escupió, ¿verdad? No, esa es la de Pinocho, ese es el cuento de Pinocho. Perdón, confundido, no. Diferente. Jonás estaba jugando. Los que conocen el cuento de Pinocho saben eso. Jonás se le conoce como alguien que no hace lo que Dios le dijo que hiciera. Sé que la mayoría de los que estamos aquí, personas, hemos escuchado o me han escuchado hablar de esta historia de Jonás en muchas ocasiones. Otros lo hemos aprendido desde la escuela dominical, la historia de Jonás y el pez grande. Pero la verdad es que la historia de este profeta es interesante y se apropia para esta temporada antes de la Cuaresma. Jonás era un hombre, se le conoce como un hombre, ¿cómo se dice? Racio, o sea, terco. Desobediente en un momento de su vida. Pero creo que ese carácter de Jonás también nos va a hablar a nosotros en este día, a nuestras vidas. Si escuchamos la palabra de Dios, si escuchamos el mensaje dado a través del Espíritu Santo, que es el que nos habla por medio de su bendita palabra. Así como le habló a Tomás. Curioso el nombre de Tomás, Jonás, perdón. ¿Sabe? Jonás en hebreo quiere decir paloma. Curioso, y de paloma no tenía nada.
el Jonás este. Y la palabra recio significa en el diccionario persona que muestra oposición o resistencia a hacer algo o a recibir una influencia. Por eso es que entonces la Biblia dice seamos como palomas, porque Dios sabe que somos muy reacios a todo lo que Él dice. Interesante, ¿no? De paloma Jonás no tenía nada en este momento. Entonces, ¿qué hizo? Ya sabemos, Dios le habló y desobedece las órdenes de Dios. Pero no siempre fue así. Vamos a ver más adelante a través de nuestro recorrido de los próximos 4 capítulos, o 3 capítulos, que Jonás no era así. Pero Dios le dice, Jonás, tienes que hacer algo. Tienes que ir a Nínive. Diga, Nínive. A la ciudad de Nínive, la capital de Asiria de aquel entonces. Entonces, miren lo interesante. El tema para hoy, como lo puede ver, la historia de Jonás, un grito de desesperación. Entonces viene Dios y le dice, la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amittai, y le dijo, ¿la palabra de quién? De Dios, la palabra del Señor. Diga, la palabra del Señor. No le llegó un mensaje de texto, ni un email, sino la palabra de Dios. La buena noticia es que la palabra del Señor también nos puede llegar a nosotros en este día, nos va a llegar a nosotros. Dios es un Dios bueno que ama, diga, hablar. Dios le encanta hablar. Cada vez que Dios creó, cada vez que vemos en la Biblia y Dios dijo, Dios está hablando. Y es interesante. La Biblia dice, hágase, y se hizo todo. Por eso Dios es persona. Entendamos esto, que Dios es una persona que habla. Me encanta lo que dice San Juan 1:1. Dice lo siguiente: en el principio ya existía palabra, verbo, hablar. Y la palabra estaba con Dios, palabra y Dios. Y Dios mismo era la palabra. Dios habla, diga, Dios habla. Dios le habló a Jonás. Dios le habló a Adán y a Eva porque quería amarlos y ser amado. Ese es Dios, amar, y espera el amor de su creación. Dios habla a través de su palabra. Dios habla a través de circunstancias. Hermano y hermana, si quiere escuchar la voz de Dios, lo puede hacer. Es fácil escuchar la voz de Dios. Abra su Biblia. Abra la palabra. Ahí está Dios hablándonos. Esta palabra, diga, es viva y eficaz. La Biblia dice, Pablo dice, es como una espada. Lo he predicado cientos de veces. Como una espada que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Rompe todos los obstáculos difíciles que la mente pueda crear. Porque es poderosa. Transforma vidas y nos prepara para la vida eterna. ¿No le parece algo hermoso la palabra de Dios? Por eso la Biblia dice, para el que cree todo es. La palabra del Señor hablará a algunos de ustedes y les dará una palabra muy específica. No yo, la palabra del Señor. Su palabra será para cambiar algo, para moverse en una nueva dirección, para ser obedientes a lo que dice el pastor. No, lo que dice la palabra, lo que dice Dios. Podemos hacer que Dios quiera que hagas lo que Él quiere, eso se llama obediencia. O podemos hacer lo que Jonás hizo, eso se llama desobediencia. Pero la noticia desafiante para usted, para mí, para todos nosotros en este día, es que cuando Dios viene a ti, normalmente te pedirá que hagas algo o algunas cosas que no quieres hacer. Recuerde a Jonás. La razón por la que muchas veces no queremos hacer lo que Dios dice es porque realmente no nos gusta creer que sabemos, o nos gusta creer que sabemos todo.
y lo que es mejor para nosotros. Tengo una pregunta para ustedes. Levanten la mano a los que les gusta el chocolate, el ice cream de chocolate. Amén, dijeron. ¿Y a cuánto les gusta el helado de vainilla? ¿Cuál es mejor? Un vainilla, un chocolate. No, el mejor es el de coco. El asunto es que nos gusta pensar que sabemos que es mejor, ¿cierto? En todo, no solamente en esta pequeña chistosa ilustración, sino en todo. Nos gusta pensar que sabemos y tenemos la respuesta para todo. O sea, pero cuando alguien con conocimiento, autoridad nos dice qué es lo mejor y por qué, eso no lo quiero escuchar. Porque yo siento que sé lo que es mejor para mí. Es lo que yo pienso que es mejor para mí. Así somos todos. Dios sabe lo que es mejor para usted. Amén. Pero cuando nos habla, tenemos una respuesta para Él con nuestra actitud y asumimos que sabemos lo mejor. Aún en el Antiguo Testamento dice Jeremías 29, un pasaje hermosísimo, muy conocido. Solo yo sé los planes que tengo para ustedes, son planes para su, diga, mi bien, y no para su mal, para que tengan un futuro lleno de ¿qué? De esperanza. Diga, los planes de Dios son buenos. Pero no me gusta que Dios me diga lo que yo tengo que hacer. Me gusta saber que son buenos, pero no me gusta saber que me diga lo que tengo que hacer. Este fue el contexto en la vida de Jonás. El mandato de Dios. Y le dice Dios, acompáñame. ¿Cuántos me van a acompañar en este capítulo? Amén. Le dice Dios, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y predica contra ella, porque hasta mí ha llegado la maldad de sus habitantes. Dios todo lo ve, Dios todo lo conoce. Ahora, si usted conoce un poco de historia de este imperio de los asirios, ahora yo puedo entender y ponerme en los zapatos de Jonás. Le voy a decir lo siguiente. Entiendo por qué Jonás no quería ir a Nínive, la capital de Asiria. ¿Por qué? Eran gente cruel. Dios mismo dice, la maldad de ellos ha llegado hasta mí. Eran gente crueles, sumamente crueles. Las torturas más imaginables, horribles que usted ni ha pensado, ellos las sabían. Y Dios le dice a Jonás, vete a Nínive. Y Jonás dice, ¿qué? No, me van a hacer pedacitos. No, Jonás conocía esa cultura. Jonás sabía que era una cultura cruel contra sus enemigos, y ciudad que tomaban, la destrozaban. Déjenme contarle algunas de las cosas que ellos hacían para que entendamos a Jonás por qué no quería ir a Nínive. Cuando agarraban a sus enemigos, principalmente a los hombres o a los soldados, hacían unas torturas horribles, les cortaban sus extremidades, piernas y brazos, y los ponían unos a la par del otro. Ahí está en la historia. Jonás sabía eso. Hacían lo que se conoce como el empalamiento. Agarraban a los hombres soldados y los clavaban en estacas hasta que la estaca les salía por la boca. Esta gente fueron los inventores de la cruz, de la muerte en la cruz. Una de las peores muertes en la historia. Pero para ellos esto no era poco. ¿Saben lo que hacían también con sus prisioneros y los soldados que ellos capturaban? Los desollaban, o sea, les quitaban la piel. Y una vez que le quitaban la piel a los soldados, las ponían en las paredes de las ciudades. Ya ve que eran murallas, ¿no? Para que otras naciones viesen el poderío y el horror que les iba a pasar si ellos se negaban a servirles. Y como si esto fuera poco,
el hombre despellejado. Los metían en la arena, abrían hoyos en la arena y los metían y les dejaban la cabeza afuera. Imagínense el dolor sin la piel y en la arena y con aquel sol. Era desesperante aquella tortura. Sabían que iban a morir, pero era una tortura. Y como si esto era poco. Y esto es escandalizante. Sacaban la lengua a los soldados. Les clavaban una estaca para que no cerraran la boca. Y aquello era horrible, espantoso. La gente cuando sabían, los pueblos cuando sabían que ellos estaban cerca y no tenían escapatoria, ¿sabe lo que hacían? Suicidios en masa para no enfrentar aquella agonía. Y Dios le dice a Jonás: ve a Nínive. Hijo, le dice Jonás. Se miraba, me imagino yo, su piel y dice: yo creo que se aterrorizó Jonás. Lo entiendo. Dios le dijo: quiero que hagas algo, ve allá, ve a Nínive. Es tanta la maldad, es obvio, era la maldad, era una cultura horrible. La maldad ha llegado hasta mí. Y Jonás dijo: oh, no. Mi mamá dijo que no. No, dijo Jonás, no lo voy a hacer. Tú dices que lo haga, yo digo que no. Tú dices que lo haga, yo digo que no. ¿Y qué hizo Jonás? Cambió de ruta. Así somos nosotros. Quizás Dios no nos va a mandar a una cultura como aquella. Pero déjeme decirle 3 cositas rápido de la vida diaria, donde nosotros estamos acostumbrados a decirle a Dios no. Dios dice: quiero que hagas esto, y nosotros decimos no. Las primeras enseñanzas del Señor Jesucristo, en su primer sermón del monte, habló del perdón. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Jesús habló del perdón. Jesús dijo: quiero que perdones a quienes te han ofendido. Hasta el Padre Nuestro, perdónanos porque no. ¿Sí? ¿Lo hacemos? Jesús habló del perdón. Así como yo los he perdonado, también yo quiero que ustedes perdonen. Y nosotros decimos: no quiero. No se lo merece que la perdone o lo perdone. Me ha hecho daño, me ha traumado, ha destruido mi vida. No lo quiero perdonar. ¿Cuántos hemos vivido eso? Todos. No quiero, no tengo ganas de perdonar. Es lo que Dios quiere que haga, pero yo no lo quiero hacer. ¿Conocemos a alguien? No aquí, gracias a Dios aquí no. Allá. Hágale. Ese es de práctico, así. Es lo mismo que Jonás. La Biblia dice esto y nosotros decimos: está bonito, me gusta, suena bien, Señor, wow, pero no lo quiero hacer. Eso es como otra enseñanza práctica. Muchos no les gusta esta enseñanza, yo siempre la predico porque es bíblico. La enseñanza de dar, del diezmar, amén. Es bíblica. Dios es proveedor, ¿cuánto lo creen? Dios es proveedor. Dios confía en nosotros para administrar nuestros recursos. Dios nos da. Algunos que no conocen la palabra no lo van a entender, pero el cristiano que conoce la palabra, porque Dios le habla constantemente, lo debe de entender. Pero Dios espera que los que conocen su palabra y lo conocen a Él, sí lo entiendan. Porque el primer fruto nuestro, lo primero que le damos a Dios, que ahí viene la palabra el diezmar, es confiar que todo lo que tenemos le pertenece a Él. Amén. Es darle. En la antigüedad y en el Nuevo Testamento y en este tiempo es darle a Dios lo primero. Amén. Lo primero, en este caso el 10, dice la Biblia, %, y el resto es nuestro. Amén. Dios dice: dame 10 y te quedas con el 90. ¿Es negocio para Dios o no? Él es todo. Por eso los cristianos no damos el diezmo. Le devolvemos al Señor
como un acto de adoración lo que Él nos ha dado. Amén. Es darle, no es pagar. Dios no necesita, pero es una acción de agradecimiento por todo lo que Él nos da. Solo el que adora, solo el que escucha su palabra lo puede entender. Por eso la Biblia dice que Él ama al que da con alegría, porque sabe que le devuelve al Señor como un acto de adoración lo que Él nos ha dado. Pero muchos decimos, no quiero hacer eso. Sé que eso es lo que Dios dijo, pero no quiero, porque en mi mente no tiene sentido. Yo no le doy dinero a nadie, mucho menos a la gente de esa iglesia. Así piensan muchos. No conocen la palabra del Señor. Se pierde la bendición, porque es una bendición. La Biblia dice mejor dar que recibir. Si me entienden, como el ser humano no piensa como Dios, por eso dice la Biblia, mis pensamientos no son tus pensamientos. Déjenme dar otro ejemplo práctico. Esto para muchos jóvenes y adultos que tomamos decisiones o toman decisiones así. Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré su ayuda idónea. Creó el matrimonio. ¿Cuántos creen en el matrimonio? Amén. Pero ¿qué pasa? De repente te enamoras. El chico, la chica, está bonita, está bonito. Le da, ¿cómo dicen ustedes? Mariposa, ¿ve? Hilda sí sabe, le da mariposas cada vez que ve a su esposo. Agustín leer aquí, le da mariposas en el estómago. Y de repente estás haciendo cosas que no deberías hacer. Eso se deja para el matrimonio. Pero ve, la Biblia dice esto y el ser humano hace otro. Ay, es que está bonita, está bonito. He predicado de esto en otras ocasiones. La palabra del Señor viene a ti y te dice que esas cosas no son lo que el Señor dice. Y algunos dicen, no, es que es una prueba de amor. No, jóvenes, no es así, no es así. A veces Dios nos manda a cortar una relación tóxica, dañina y perjudicial porque Él conoce lo mejor para nosotros, amén. Por eso siempre predico esto, que es importante siempre escuchar la palabra de Dios para tomar decisiones que afectarán el resto de tu vida. Lo que pasa es que cuando uno está en esta situación, como dijo un predicador, pierden el sentido del oído. Ya no escuchan a nadie. No quieren escuchar la palabra de Dios, mucho menos. Cuando no lo hacemos, comenzamos a viajar entonces en una dirección equivocada. En una dirección quizás más larga, contraria a los planes de Dios. Y mucha gente te dirá, está bien, es mi decisión, es lo que yo quiero, pero no es lo que Dios quiere. Hay caminos que al hombre le parecen buenos y derechos, pero su final es muerte, dice la Biblia. Muchos dirán, no, yo lo entiendo, lo sé, la Biblia lo dice. Lo voy a hacer después. Después voy a cambiar, ahora no. Ahora prefiero vivir en desobediencia. Ahora entiendo aquel refrán que dice no dejes para mañana. Porque la Biblia dice que tu hablar sea sí, sí o no, no. Déjeme decirle 3 puntos importantes. La obediencia tardía es desobediencia. Usted dice mañana, Señor, mañana te voy a servir mejor. No, usted es desobediente. Es como criar hijos, ¿cierto? Recuerda, papás, ya crecieron como los míos o lo está viviendo. Es como la crianza de los niños. Usted le dice al hijo, ahora no. No me hagas ir detrás de ti. ¿Conoce a alguien? No, ya te dije que no. No te lo repito. ¿Conocen papás que hacen esto? Esta es la que más me gusta. Voy a contar hasta 3, 1. Se queda un rato usted ahí. 2. Yo me acuerdo. Y luego usted dice,
Como ve que el chamaco no hace nada, ni la niña, 2.5. Y usted empieza a sacar, ¿qué sigue? Antes de 3. Que era como era matemáticas, 3 y 2 y 3/4. Y el chamaco y el niño está entendiendo que lo puedo hacer después. ¿Qué estamos haciendo? Estamos enseñando la enseñanza tardía. Después lo voy a hacer. Por eso la escritura dice, sí, no. Me encanta esta frase la leí por ahí de un predicador, la escuché. La marca de la madurez, pongan atención a este párrafo, la marca de la madurez es el tiempo de retraso. Se puede distinguir la madurez de una persona entre la distancia del mandato de Dios y la de obediencia. ¿Sí entiende ese término? Si la distancia es corta, eres maduro, sos maduro. Si la distancia es larga, eres inmaduro. Si escuchas la palabra de Dios y la pones en acción, eres maduro. Si esperas, a ver cuando te entra eres inmaduro. Eso es lo que estamos viendo. Jonás le dijo a Dios, no. Dios habla y Jonás desobedece. Inmadurez. Hazlo, no quiero. Quizás lo haga más adelante, tal vez lo haré. He escuchado mucho, hermano, ¿quiere servir al Señor en eso? Déjeme pensar. Le aviso en 5 años, pastor. Déjelo. Segunda de Corintios 6:2 dice, este es el momento oportuno, este es el día de salvación. Amén. ¿No le parece interesante? A Dios no se le dice, déjame pensarlo. Dios conoce mejor los pensamientos suyos que los míos. Jonás dijo, no quiero tener nada que ver con esa gente de Nínive. Soy hombre muerto, no voy para allá. Dios te hablará y puede que digas, que hagas algo que no quieres hacer. Como Jonás. Muchas veces Dios me ha dicho, haz esto y yo digo, no lo quiero hacer. Pero Dios sabe que es lo mejor. Por eso, hermanos y hermanas, número 2, siempre podrás encontrar un barco navegando en dirección equivocada. Cada vez que le decimos a Dios, no, pensamos que es lo correcto, vamos a encontrar un barco. Si no lo encuentras, el diablo te lo pone. El diablo se encargará de poner uno. Ok, diríamos, quiero hacer lo que Él me ha llamado a hacer. Decimos, está bien, Señor, lo voy a hacer. Y de repente viene aquella voz que ya la conocemos del enemigo y te dice, ay, no. Oye, no hagas eso, esa gente de Nínive te van a despellejar. Mejor regresa o piérdete o vete a otro lado, abandona lo que Dios te dijo, porque no es bueno, así como la serpiente a Eva, recuerda, no es bueno, no lo hagas. Siempre el enemigo, cuando Dios te pondrá todo lo contrario que Dios te dice que hagas. En el versículo 3 del capítulo 1 de Jonás dice la Biblia, y Jonás se levantó para irse ¿a dónde? A Tarsis. Y huir de la presencia del Señor. Oiga, es huir de la presencia del Señor. Recuerda el salmo de entrada que leyó nuestra hermana Magali. ¿Dónde iré que tú no me encuentres? Es como Adán y Eva, aquí estoy escondido. Dios todo lo mira. Entonces dice la Biblia, descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Entonces pagó su pasaje y para alejarse ¿de quién? De la presencia del Señor. Hay quienes prefieren pagar para irse de la presencia del Señor. Subió a bordo dispuesto a irse con ellos hasta Tarsis. Tarsis. Wow, ¿dónde queda Tarsis? Déjeme mostrárselo dónde queda Tarsis. Ahí está Tarsis, en España. Interesante, mire, y Jonás salió de Jope, estaba más arriba, y entonces dijo, se fue para Jope al puerto, y dijo, ¿qué vaya? Mira dónde está Nínive. Nínive estaba apenas 559 millas de distancia, o 900 kilómetros. Y Jonás dijo, no, allá me van a despellejar. Entonces agarró un barco y se va para Tarsis, a 2500 millas de donde estaba.
Interesante, ¿no le parece? Hasta España a bailar flamenco. No había en ese entonces. Iglesia, siempre que desobedecemos a Dios, el viaje es más largo. ¿Lo entiende? ¿Lo entiende? Siempre que desobedecemos a Dios, el viaje es más largo. Algunos de ustedes ahora mismo pueden identificarse así. Pueden estar corriendo en dirección opuesta a donde Dios en algún momento te invitó a participar y ahora estás más lejos del Señor. Has estado huyendo y crees que puedes salirte con la tuya. Puedes correr por un tiempo, pero no puedes correr para siempre, porque tarde o temprano el Señor te va a encontrar. Porque Dios nos está llamando, amén. Conozco a muchos que corren. Dios conoce lo mejor para nosotros. Por eso Proverbios 3, 5 y 6 dice: confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia. ¿Cuál fue la prudencia de Jonás? Tarsis. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus caminos torcidos, mis caminos torcidos. Es lo que dice la Biblia. Tus sendas no es nuestra manera, es la manera de Dios. Diga, es la manera de Dios. De lo contrario, veremos las consecuencias de nuestras propias decisiones. Mira, hermano y hermana, el Señor, esas mías adicionales que pensamos que vamos a tomar para el bien nuestro son las que Dios quiere que nos evitar que nosotros las tomemos. Quizás alguien esta mañana se puede relacionar con esto porque meses atrás o años atrás estaba más cerca de la voluntad de Dios y oraba, leía la palabra, miraba la mano de Dios actuar en su vida, sabía que estaba en la obediencia del Señor. Cada domingo salía emocionado de la casa del Señor porque Dios había hablado por medio de su palabra y estabas ansioso de vivir lo que escuchaste. Amén. Y de repente dejas de buscar al Señor, dejas de asistir a la iglesia y ahora la pandemia es la culpable de mi poca fe. No es la pandemia, es nuestro mismo pecado. Ya no siento, dices, estoy bien así como estoy. Sé que Dios quiere, pero no puedo, no tengo tiempo, tengo miedo de enfermarme. No, seamos prudentes, ustedes son prudentes aquí en la iglesia. Abandono la comunión, dejo de relacionarme con mis hermanos y ya ni participo, no necesito la Santa Cena. Has dejado de ver a Dios moverte en tu vida. Cuando desobedecemos los mandamientos de Dios intencionalmente o incluso sin querer, estamos a la deriva, como este barco de Jonás. Nos estamos separando de Dios cada vez más. Y por eso número 3, cuando estás huyendo, haciendo lo incorrecto, Dios puede enviar una tormenta para captar tu atención. Así como en Jonás. Algunos podrían decir, ya entiendo, eso es lo que me está pasando a mí ahora. Estoy viviendo una tormenta. Miren lo que dice la Biblia. Pero el Señor hizo que en el mar se levantara. ¿Quién hizo eso? El Señor. Dios hizo que se levantara un fuerte viento y desató una tempestad tan grande que parecía que la nave se iba a partir. Me lo puedo imaginar a todos los gritos: socorro, socorro, auxilio, nos ahogamos, nos ahogamos. Profundo el mar en ese lugar, en el Mediterráneo. ¿Qué vamos a hacer? Marineros experimentados nunca habían visto una cosa así. Es que el problema es que cuando Dios mueve el mar o le mueve su mar, las cosas no son buenas. Los marineros tenían mucho miedo, dice la Biblia, y cada uno de ellos clamaba a su Dios. Tenían dioses. Y ahí estaba Jonás entre ellos. En vez de influenciar en ellos, estaba como ellos. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué pasó con Jonás? ¿Dónde estaba esta situación y este mover del barco y esta tormenta? ¿Dónde estaba Jonás? Dice la Biblia, él estaba dormido.
Y le dice el capitán, el jefe o el dueño del barco, ¿qué te pasa, dormilón? Levántate y clama a tu Dios como los demás. A veces entiendo a Jonás. Jonás sabía, soy hombre muerto. Si no me mataron los de Nínive, el Señor me va a ahogar, porque soy desobediente. Jonás olvidó que yendo a Nínive, él no iba a ir solo. ¿Quién iba a ir con él? Y Dios lo iba a proteger, porque lo vemos en el capítulo 2 y en adelante. Y entonces vemos aquel caos y los marineros corren y el jefe, el capitán, levántate y clama a tu Dios. Jonás reconoce su problema delante del Señor. Los otros marineros, ¿y tú de dónde vienes? ¿De qué país vienes? ¿De qué pueblo vienes? ¿Por qué nos está pasando todo esto? ¿Ves las consecuencias de la desobediencia? Por uno todos están en problemas. Y el versículo 9 dice Jonás, soy hebreo y le temo al Señor, Dios del cielo, el que hizo este mar y la tierra. Ahí empezó a predicarles otra vez. Interesante, de repente comienza él a hablar de Dios otra vez. Quizás muchos estamos dormidos en nuestra vida, en nuestra tempestad. Así es la iglesia de hoy. Pareciera que está dormida, escondida, va fuera de la voluntad de Dios. Se metió en un barco equivocado y en vez de ir a la predicación del evangelio, donde hay la necesidad, donde el Señor nos está llamando como ministerio, como iglesia, entonces buscamos otro barco que nos lleven en oposición. Ahí está el pastor, ahí están los diáconos que prediquen ellos, nosotros no. No es así, iglesia. Somos todos. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? No somos consumidores de los favores de Dios, somos actores en la obra del Señor Jesucristo, amén. No somos oidores, sino hacedores también. Por eso hay una distinción entre el cristianismo santo de Dios y el cristianismo cultural que se vive hoy en día. Somos el cuerpo de Cristo, las manos de Cristo, los pies de Cristo, la voz del Señor en la predicación y en la enseñanza de su palabra. Muchos pensamos, gracias Señor, yo voy a la iglesia de vez en cuando, la pandemia, yo sé que tú eres bueno, me vas a sanar si estoy enfermo. No. Amados hermanos, adorar a Dios no es una vez a la semana, es un estilo de vida. ¿Cuántos lo creen? Yo lo bendigo a ustedes, a ustedes que están adorando al Señor en línea también, que están en esto. Le damos la gloria a Dios. ¿Por qué no le dan manos de alabanza al Señor? Porque Él es bueno. A veces la iglesia de hoy toma decisiones fáciles y ligeras. Dios dice, esto es bueno, y nosotros decimos, después. En el menor conflicto tomamos decisiones fáciles, como los matrimonios de hoy en día. En el menor conflicto del matrimonio cristiano se divorcian, porque piensan que es lo mejor para todos, para los niños. Sé que Dios lo dice que es bueno, pero en este caso no funcionó y tomamos decisiones así, porque no oímos la voz del Señor. La rebelión privada, hermanos, es pecado delante del Señor. No podemos vivir así. Jonás, el versículo 12 dice lo siguiente. Jonás le respondió a la gente, agárreme pues agárreme y échenme al mar y el mar se calmará, y si bien que por mi culpa les ha sobrevenido todo esto, esta gran tempestad. Reconoce su problema. Yo soy el causante de lo que está pasando. Cuando nos rebelamos en contra del Señor, tendemos a lastimar a otros. ¿Se da cuenta? Jonás lo entendió. Estoy causándole problemas a los demás y todo lo que tenía que hacer era obedecer a Dios. Muchas veces así es. Quizás seas un padre de familia que has preferido ir en contra de la voluntad de Dios. Tus hijos te ven, tarde o temprano serán afectados en tu barco a la deriva. Por eso Éxodo capítulo 20 versículos 5 y 6 dice, se lo voy a leer brevemente: yo soy el Señor tu Dios fuerte y celoso, yo visito en los hijos la maldad de los padres que me aborrecen hasta la tercera y cuarta generación, pero trato con misericordia infinita a los que me aman y cumplen mis mandamientos, dice el Señor. Quizás Dios te haya llamado para que le sirvas en su iglesia,
y por rebeldía han decidido tomar otra dirección que con el tiempo afectará a otros, porque afecta el ministerio del Señor también aquí en la tierra. Y atrasamos la evangelización y atrasamos que la palabra del Señor continúe cuando somos rebeldes delante del Señor. Pero Dios le va a mover su mar. Iglesia, es importante escuchar la voz de Dios. Entonces dice la Biblia en el versículo 15, entonces tomaron a Jonás y lo arrojaron al mar. ¿Y la furia del mar qué pasó? Se calmó. Ese era el problema, entonces dijeron los marineros. Era Jonás. La peor pesadilla de Jonás era exactamente lo que necesitaba, que lo tiraran al mar. Entonces dice la Biblia, Dios envió un submarino. No, un pez grande, no una ballena como el cuento de Pinocho. Pero el Señor tenía preparado un gran pez. Me encanta este pedacito de la Biblia porque Dios no hace nada a la deriva ni a lo que salga. Ya lo tenía preparado. O sea, nació ese pececito, Dios lo cuidó. Dice, allá va, ese se va a comer a Jonás un día para que me entienda. Así es Dios. Para Dios no hay casualidades, amén. Los planes de Dios siempre son buenos, para Jonás también. Entonces dice la Biblia, para que se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Seguro que Jonás nunca, creo yo que nunca volvió a comer pescado. Estaba hasta aquí. El olor a pescado, no lo quería más. Pero el Señor proveyó el pez. Lo que Jonás vería es el peor escenario posible. Me imagino que cayó al mar y desesperado, y mira aquel animal que va aquí a bocota abierta y ¡wow! Se lo comió. Y ahí estaba adentro Jonás. ¿Qué hago ahora? Tuvo tiempo para pedirle perdón a Dios y orar. Su peor pesadilla. Pero Dios puede estar comenzando algo nuevo en la vida de alguno de nosotros en este día también. En medio de las tormentas, los discípulos, ¿recuerdan el evangelio de Jesús? Casi parecía la historia, pero Jesús también estaba dormido. Jonás estaba dormido. Y los discípulos, seguidores de Jesús como usted y como yo, en la tempestad, en la tormenta, asustados. Sabían que el maestro estaba ahí, pero se asustaron. Y el mismo Dios que detuvo el mar allá en Jonás, que hizo ahora en el evangelio de Lucas 8, se para y le dice al viento, cálmate. El poder de Dios, me encanta Dios. Yo entiendo esa historia para mi vida. Cuando mi barco se mueve mucho, cuando yo veo que y siento, Señor, despiértate. Yo estoy despierto y tú estás dormido. No, Dios nunca duerme. Si Él creó el mar, como dijo Jonás, y la tierra, Él está en control de esto también. También control de su vida, amén. Entonces la providencia de Dios en esta tormenta de la vida de los discípulos en aquel momento puso a la vista la fe de ellos, como también la fe de Tomás, de Jonás en aquel entonces, pudo reaccionar. La fe que tenían los discípulos. Jesús se despierta y le dice, ¿por qué les falta fe? Hombres de poca fe. Ellos habían confiado en sus habilidades. También los discípulos, de algunos de ellos marineros, sabían controlar la situación, y en un viento se asustan. Me gusta lo que dice un escritor, comentarista cristiano. Se lanzan a Jesús como su única esperanza. Se lanzan a los brazos divinos de su maestro. Y Jesús, aunque dormía, estaba todo bajo control, porque Él es Dios. ¿Cuántos quieren ese Dios? Yo no sé lo que está pasando en su vida, pero Dios está ahí con usted. Amén. No sea desobediente como Tomás, como Jonás. Mi tarea para esta semana. Amado iglesia, Jesús estaba con ellos en el evangelio de hoy, y tanto Jonás como ellos, como ustedes y yo, necesitamos escuchar la voz de Dios. Amén. Quizás ahora en la tempestad
no sé cuál es su tempestad. Puede ser financiera, puede ser emocional, puede ser mental, psicológica, espiritual. Puede ser. Pero Dios te está llamando la atención en este momento, que voltees a Él. Tu matrimonio, Dios te está llamando la atención, que lo mires a Él. Tus hijos en rebeldía, quizás ahora Dios tiene tu atención como la logró con Jonás. Tu salud, quizás ahora Dios tiene tu atención también. Amada iglesia y hermanos y amigos, recuerde que Dios no causa tus problemas, pero Él nos enseñará a escuchar en medio de nuestros problemas la palabra de Dios. La palabra del Señor vendrá a ti, vendrá a mí, y podemos decir: no la quiero escuchar, no la quiero obedecer. O podemos decir: sí, Señor, gracias por hablarme. O puedes seguir corriendo en otro barco equivocado hacia tu Tarsis. O puedes escuchar al Señor donde está otro conflicto, pero el Señor te va a acompañar y va a estar contigo en medio de cualquier circunstancia difícil que estés viviendo. Pero el Señor va a estar ahí contigo y no abandonado a la deriva y solo. Por eso Jesucristo dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. No olvides, hermano y hermana, que el Señor quiere que regresemos a Él. Y yo le pido a usted y le exhorto: regrese al Señor Jesucristo y ámelo y sírvalo. Mejor estar con Él que sin Él. Y no olvide que la peor pesadilla de nuestro Señor Jesucristo fue nuestra misma salvación. Por eso Él murió en la cruz, en el dolor, en esa cruz inventada por aquellos. ¿Se acuerda de Nínive? El Señor ocupó nuestro lugar también, para darnos vida y vida eterna. Eso es bueno. Amén y amén. A Dios la gloria y la honra, por siempre y para siempre.